Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias por acompañarnos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y para todas aquellas personas que siempre nos están viendo, comentando, nos envía sus mensajes que son siempre muy agradecidos, así como sus comentarios. Cualquier sugerencia sobre el tema, cualquier sugerencia sobre personas que quisieran o crean conveniente que entrevistemos, pues serán muy bienvenidas. Hoy tengo el gusto de tener un invitado muy especial a quien procedo a presentar. Es el arquitecto Eduardo Andrade Abularach. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un gusto estar acá compartiendo con usted y con los televidentes de este programa. Pues muchas gracias, arquitecto. Él es muy conocido en el ámbito cultural, profesional de Guatemala. Voy a leer algunos puntos de su carrera porque pues obviamente es muy larga y fructífera. Él fue conservador de la ciudad de Antigua Guatemala del 2011 al 2012, visitante internacional, patrimonio cultural, Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica en el 2004, representante de Guatemala en la discusión del segundo protocolo, protección de bienes culturales en caso del conflicto armado, Ginebra, el año 2000. Una especialización ICROM del Centro Internacional de Conservación de Roma de UNESCO, una maestría en conservación del patrimonio cultural, Universidad del Istmo, y naturalmente licenciado en arquitectura de la Universidad Rafael Andívar. Pues una carrera muy interesante, arquitecto, muy relacionado con raíces culturales de Guatemala tan importantes y tan históricas. Sí, efectivamente el campo de la arquitectura relacionado con el patrimonio cultural y los temas de nuestra identidad ha sido el campo en el que hemos logrado colaborar y dar algo para Guatemala. Y obviamente un campo de una tremenda importancia, arquitecto, pues porque pues desafortunadamente nuestro patrimonio muchas veces es sujeto a diferentes tipos de amenazas, ataques, algunas causadas por la naturaleza, otras causadas incluso por el ser humano, me imagino que en la mayor parte de los casos. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese campo hasta el momento? Sí, efectivamente Guatemala es una región sísmica, es del conocimiento general que tenemos con unos ciclos repetitivos periódicamente, cada 40, 50 años un sismo de mayor magnitud, que por supuesto daña nuestro patrimonio cultural, pero no han sido los sismos en muchos de los casos los que han causado el mayor daño, sino el desconocimiento y el aprecio, y lamentablemente es la mano humana por desconocimiento el que le ha causado tanto daño a nuestro patrimonio como los sismos. Aún así, Guatemala es muy rico en patrimonio cultural y poseemos una gran riqueza tanto del patrimonio tangible como del patrimonio intangible. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque realmente Guatemala es un país bendecido, diría yo, por una tradición tanto antes de la colonia como pues durante el tiempo de la colonia, y esperamos que también dejemos legados para los que vienen atrás de nosotros. Pero en esta ocasión pues hemos invitado al arquitecto porque queremos tocar un tema importante. Vamos a hablar sobre un cumpleaños, imagínense ustedes, pero un cumpleaños de 200 años. Porque este 16 de marzo próximo se va a celebrar el bicentenario de la Catedral Metropolitana de Santiago de la ciudad de Guatemala. Arquitecto, ¿nos puede contar usted un poquito de nuestra querida catedral, un poquito de historia sobre la misma? Cuéntenos. Con mucho gusto, sí. Tuve el honor de ser invitado de parte del Arzobispado de Guatemala y como parte de la Universidad Rafael Andívar, que de ahí soy académico docente, a formar la comisión sociocultural de esta conmemoración del bicentenario. Y se están manejando una serie de conferencias, actividades relacionadas con este bicentenario, que como usted bien menciona, son 200 años de la bendición de Catedral Metropolitana. Se bendijo y comenzó a funcionar el edificio litúrgicamente un 16 de marzo de 1815. O sea que estamos a una semana
de que este edificio cumple 200 años de estar en función. Un poco de la historia, recordamos y sabemos que en 1773 la ciudad de Antigua Guatemala sufrió un fuerte daño telúrico, los terremotos de Santa Marta. Se decide su traslado un 2 de enero de 1776 y comienza en ese momento la construcción de todas las edificaciones de la Nueva Guatemala de la Asunción. Templos, iglesias, casas particulares. Se decide el traslado a este Valle de las Vacas, al Valle de la Ermita, como también se le llamaba, por la ermita del Cerrito del Carmen o Valle de la Virgen. Y comienza todo este auge constructivo. Algunas edificaciones de este periodo ya han cumplido sus 200 años. La catedral no ha sido la primera, porque la catedral requirió mayor atención, más que de las órdenes religiosas, directamente de la corona española, de la Real Audiencia, aprobaciones de parte de los arquitectos desde España, y precisamente al momento del traslado de la ciudad se ubicó provisionalmente la catedral en lo que es la iglesia de Santa Rosa, en la 10ª avenida y 8ª calle de la zona 1, y en una casa frontal contigua, lo que fue el primer palacio arzobispal provisional. Luego se solicita de España un arquitecto para que venga a hacerse cargo de esta obra de primera envergadura, y Francisco Sabatini, desde España, parte de la corte del rey, el arquitecto encargado de todas las obras del rey, le da esta función al arquitecto Marcos Ibáñez, que llega a Guatemala. Se embarcaron y llega a Guatemala a mediados de 1777, juntamente con Antonio Bernasconi. Marcos Ibáñez contaba en ese momento con 35 años de edad, había realizado varios proyectos en el Palacio del Pardo de Madrid, algunas otras buenas obras, y al venir acá, viendo toda la situación local, que es importante conocer en arquitectura, los requisitos, lo que se le había solicitado, al venir acá se le plantea bastantes estrecheces económicas y presenta unos planos en 1778 que son rechazados por la corte española por considerarlos pobres. Es importante esta observación porque se puede ver que España, para con sus colonias, sí tenían interés en que no por ser una colonia en la Capitanía General tuviera que ser una catedral pobre, sino que se quería un edificio de primera calidad. Parte de las modificaciones que hace Marcos Ibáñez es porque localmente se le había solicitado poca altura y que tuviera un techo de artesón, no de bóveda, por el miedo a los terremotos recién vividos. Se le hace las correcciones, se recomienda que sea de bóveda, y en 1779, un 6 de noviembre, se aprueban los planos. Comienza una participación de varios serie de personajes. En 1782, el arzobispo Cayetano Franco Simonroy coloca la primera piedra un 25 de julio. Se da por iniciados los trabajos y comienza este reto de la construcción de la Catedral Metropolitana. Hay otra serie de personajes que participaron. Marcos Ibáñez regresó a España en 1783. Luego, el que había venido con él, Antonio Bernasconi, se hace cargo, pero tiene un accidente desde los andamios, Antonio Bernasconi, y fallece en 1785. Es un dato poco conocido. Y luego ocurre una serie de sucesión de maestros de obra, arquitectos. 1785, Sebastián Gamundi, José de Arroyo. De 1785 a 1801, el ingeniero José de Sierra. Estaba apenas saliendo de cimiento la obra. 1802, un ingeniero Porta y Pedro García Aguirre, el mismo que construyó la iglesia de Santo Domingo.
Y luego nos detenemos en el año 1803, que Santiago Mariano Francisco Marqui se hace cargo de las obras de capilla.